¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Vamos a seguir con la parte de lo que estuvimos conversando la semana pasada, de lo que eran las proteínas, ¿verdad? Sí. Y dentro de la parte de lo que son esas proteínas, las podemos ir clasificando en proteínas simples o aloproteínas, que estas aloproteínas van a estar formadas por la parte de lo que son aminoácidos, ¿sí? De esa manera, ¿verdad? Están formadas solamente por aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? ¿Sí? La parte de lo que corresponde a los aminoácidos van a ser aquellos que participan en la síntesis. Lo voy a colocar acá. Participan en la síntesis de las proteínas, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una función específica, ¿sí? De esa manera. Entonces, esos aminoácidos son moléculas que se tienden a combinar para poder formar la parte de lo que son proteínas como tal. De esa manera vamos a tener estos aminoácidos que van a ser esenciales y la parte de lo que son no esenciales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la parte de lo que son estos aminoácidos que son esenciales, ¿sí? O sea, son aquellos que nosotros tenemos que consumirlos a través de lo que son los alimentos, ¿sí? Porque no se pueden obtener por sí mismos. Mientras que los no esenciales los podemos obtener a través de los alimentos o por procesos metabólicos internos. Voy a repetir, ¿sí? Decíamos, esas proteínas simples o holoproteínas, ¿sí? Están formadas, estábamos comentando que están formadas por lo que corresponde a lo que son los aminoácidos, ¿sí? Están formadas solamente por aminoácidos. Y dijimos que los aminoácidos son moléculas que se tienden a combinar, ¿para qué? Para poder formar la parte de lo que son las proteínas, ¿sí? Y dijimos que entonces esos aminoácidos participan en síntesis de la parte de lo que son las proteínas. Pero también les comentaba que cada uno tiene cierta especificidad, o sea, cada una tiene una función concreta, ¿sí? Y también les comentaba que se pueden ir clasificando en aminoácidos que son esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Qué diferencia hay entre los esenciales y los no esenciales? Yo les decía que esos aminoácidos esenciales no se logran obtener por sí mismos, no lo logramos obtener por procesos metabólicos internos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los tenemos que consumir a través de la parte de lo que son los alimentos. Mientras que los no esenciales, ¿sí? Esos puede ser a través de esos procesos metabólicos internos o también a través de la parte de lo que corresponde a lo que es el consumo de lo que son los alimentos. Vamos a colocar, por ejemplo, entre estos aminoácidos por acá, la parte de lo que son aminoácidos esenciales, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, la leucina, ¿sí? Lo voy a colocar para que no se le vaya. La leucina, podemos tener la parte de lo que es la valina, la isoleucina, ¿sí? Podemos tener el triptófano, podemos tener también la metionina, podemos tener la histidina, ¿sí? Fenilalanina, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Podemos tener también, vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 hay, me hace falta. Entonces, triptófano, ya está el triptófano, la lisina, la lisina no está. Entonces también la lisina.
lisina puede estar en esta parte y me hace falta la treonina. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Sí? Entonces, uno los podemos producir, otros no los podemos producir por procesos metabólicos internos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dentro de esa parte de lo que son esas holoproteínas, vamos a tener proteínas, por ejemplo, prolaminas, ¿sí? Entre la parte de lo que son las prolaminas, vamos a poder tener, por decirle, ceína. La ceína la encontramos en la parte de lo que es el maíz. La gliadina, ¿dónde la encontramos? ¿Se recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda la gliadina? ¿Jóvenes, me escuchan? Alguien escribió en el chat. Vamos a ver. En el gluten. Ahí estamos, ahí. Ahí estamos bien. Muy bien. La gliadina está en la parte de lo que es el trigo, ¿verdad? Sí. También tenemos ordeína. Esa ordeína la vamos a tener en la cebada, ¿sí? ¿Se recuerdan las gluteninas? ¿Dónde las tenemos? ¿Alguien lo recuerda? Glutenina lo voy a copiar aquí. ¿Alguien recuerda las gluteninas? ¿Dónde las tenemos? ¿Alguien recuerda? ¿No? También la vamos a tener en la parte de lo que es el trigo, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Las albúminas también las vamos a tener acá. Entre las albúminas, ¿se recuerdan la ovoalbúmina? ¿Recuerdan? ¿Dónde tenemos la ovoalbúmina? ¿Lo recuerdan? Exactamente. Ajá. Tenemos en el huevo. La lactoalbúmina, ¿dónde la tenemos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Lactoalbúmina? Lacto. Decime ya. Ingeniero que dijo que eran albúminas. Ok, yo les estoy hablando más o menos de las clasificaciones, ¿verdad? De las holoproteínas. Entonces, dentro de las holoproteínas, vamos a encontrar las albúminas, ¿sí? Y entre las albúminas, vamos a hablar de la ovoalbúmina, que es la que encontramos en el huevo, lactoalbúmina que encontramos en la leche, ceroalbúmina que encontramos en la sangre, lo voy a colocar acá. ¿Sí? Solo déjenme checar una pregunta. Ah, ya. ¿Sí? La parte de lo que son las gluteninas, las gliadinas, esas las vamos a encontrar en el trigo, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. Entonces, de esa manera las podemos ir encontrando ese tipo de proteína, ¿verdad? Ok. También, acá dentro de estas holoproteínas, vamos a encontrar las proteínas globulares. ¿Sí? Voy a colocar por acá. Vamos a ver. Ahí tenemos las proteínas globulares. En estas tenemos las hormonales que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, que pueden servir como enzimas. Habíamos hablado de que la parte de lo que son las enzimas, pues son todas aquellas catalizadores que pueden acelerar una reacción. ¿Decime España? Ingeniero, las albúminas y las prolaminas, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Las cuál dijiste? ¿O albúminas? Albúminas. Ajá, mira, pues las albúminas las vamos a ir clasificando de esta manera: ovoalbúminas, lactoalbúminas y ceroalbúminas. Si hablamos de ovoalbúminas, la vamos a encontrar en el huevo. Lactoalbúminas las vamos a encontrar en la leche. Y también les comentaba de la parte de lo que son las ceroalbúminas que están en la sangre. No sé si está claro ahí. Los vergudos ahí. Bueno, cabrón. ¿Me escuchaste de España? Sí, ingeniero. Ok, perdón. Muy bien, entonces también tenemos las holoproteínas, las globulares, que ahí vamos a tener. ¿Se recuerdan cuáles mencionamos entre las hormonales? ¿Se recuerdan? Vamos a ver, alguien escribió en el chat. Adrenalina,
¿Se recuerdan cuál mencionamos con respecto a la parte de lo que son las que estimulan los alvéolos para la secreción de la leche? Oxitocina, ahí estamos. Muy bien, estamos ahí en la parte esa. Entonces tenemos las oxitocinas, tenemos insulina, tenemos hormonas de crecimiento, habían mencionado, por ejemplo, prolactina, ¿sí? De esa manera. Y dentro de las globulares también vamos a tener la parte de lo que son enzimas, ¿sí? Las enzimas son catalizadores, estas las podemos ir clasificando, vamos a tener diferentes tipos de enzimas. Yo ya les mencioné algunas como las invertasas, pero las podemos clasificar en hidrolasas, que son las enzimas más importantes para la parte de lo que es la industria de alimentos, ¿sí? Tenemos liasas, tenemos deoxidoreductasas, entonces hay 6 clasificaciones más o menos, ¿verdad? Transferasas, también están la parte, esas las vamos a ver más adelante, ¿verdad? La parte de las enzimas, ¿verdad? Entonces tenemos hidrolasas, liasas, oxidorreductasas, tenemos transferasas, tenemos ligasas también, ¿verdad? Sí, de esa manera. Esas las vamos a ir viendo, las enzimas un poquito más. Por ejemplo, tenemos enzimas que hacen el proceso del malteado. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la parte esa? Tenemos como la invertasa, tenemos enzimas como la de la piña, que me sirve como un ablandador, sí, que se encuentra que es la bromelina, encontramos, por ejemplo, en la papaya, la papaína, entonces de esa forma. Luego tenemos dentro de las mismas holoproteínas, tenemos toda la parte de lo que son esas proteínas fibrosas, ¿sí? Como los colágenos. Ya hablamos en que el colágeno, por ejemplo, tiende a afectar un poco la estabilidad de la carne. También tenemos las queratinas, ¿sí? Le voy a colocar queratinas acá. Y la parte de lo que son las queratinas, que en este caso las queratinas nos sirven para poder formar epidermis, formar uñas, formar pelos, plumas, cuernos en la parte de lo que son los animales, ¿verdad? ¿Sí? Ok. De esa manera, España, vamos a volver a recordar de poder colocar las preguntas para que todos los puedan ir visualizando, que fue la recomendación de alguno de ustedes. Pero España pregunta ahí si las aloproteínas se clasifican. Sí, las aloproteínas las podemos ir clasificando en globulares, las podemos ir clasificando en la parte de lo que son fibrosas, entonces de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede España? Entonces, nosotros dijimos que dentro de las globulares vamos a tener la ceína, vamos a tener la gliadina, vamos a tener la ordeína, vamos a tener las gluteninas y ahí tenemos la parte de lo que son las albúminas, ¿verdad? Sí, y entonces en esas albúminas vamos a tener ovoalbúmina, lactoalbúmina, luego tenemos la parte de lo que son las hormonales, tenemos la parte de lo que son las fibrosas, como el colágeno, de esa manera. No sé si te aclaro ahí. Ingeniero, ¿qué hacían las queratinas? ¿Cómo? Las queratinas, ¿qué hacían? Ajá, estas sirven para poder formar, les decía yo, pelo, uña, plumas, cuernos, por ejemplo, ¿verdad? De esa manera. ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver, hay otro mensajito por acá. Ah, bueno, las eínas, ¿sí? ¿Se recuerdan de que varios de ustedes no se habían conectado, ¿verdad? Sí, entonces tenemos ahí que la parte de lo que eran las diferentes proteínas, y dijimos que las eínas están en el maíz, ¿verdad? Sí, ok, ok, muy bien. Bueno, si recordarán, estuvimos hablando también de estas proteínas conjugadas o heteroproteínas, ¿sí? También están las heteroproteínas. Entonces, aquí vamos a tener esas proteínas que pueden ser de alta o muy baja densidad. Esto lo voy a borrar, ¿sí?
¿sí? Esto lo voy a borrar acá, que esto fue algo que habían preguntado después. Entonces, vamos a llevar esto para otra diapositiva para que la vayamos avanzando, ¿sí? Y luego voy a leer algunas preguntas que creo que hay en la parte de lo que es el chat, ¿sí? Creo que no lo llevé. Denme un segundo. Vamos a ver. No, creo que no lo llevé. Bueno, lo voy a volver a escribir. Déjenme entonces, vamos a ver una nueva diapositiva. Vamos a ver alguna pregunta. Bueno. No, España, yo les decía a ustedes que enzimas hay diferentes tipos de enzimas, ¿verdad? Entonces les decía que, por ejemplo, en la piña, lo voy a colocar por acá, hay una enzima que es la que corresponde a la bromelina, ¿sí? Esa es una enzima. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes ven, por ejemplo, esos tacos al pastor, esos tacos mexicanos, la persona viene y tiene la carne y en la parte superior tiene un trozo de piña, por ejemplo. ¿Para qué me sirve realmente esto? Me sirve como para poder ablandar el tejido de la carne, para poder hacer que la carne sea un poco más suave. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque si le agregamos en exceso, lo que vamos a hacer es también desintegrar toda la parte de lo que es la carne. Entonces, la bromelina es muy utilizada, como lo dice Juan, en las carnes, ¿verdad? Como para poder ablandar la carne, para poder suavizar esa parte del tejido. Y también les decía que en la papaya tenemos la papaína, ¿sí? ¿Sí? Y también hay otra que es la ficina, que la podemos encontrar en en la parte de lo que es el higo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Pero vamos a ir hablando de todas las enzimas luego, ¿verdad? Entonces, decíamos que la parte de lo que son las heteroproteínas, ¿sí? Heteroproteínas, podemos tener de alta, baja densidad, ¿verdad? Que son encargadas, por ejemplo, de ir transportando lípidos en la parte de lo que es la sangre. Las bromelinas las encontramos en la piña, ¿sí? Bromelinas en la piña. Por eso les colocaba el ejemplo de que las personas que venden los tacos tienen un trozo, ¿verdad? De piña. De esa manera, lo que hacen realmente es la parte de buscar que esa carne se pueda ir suavizando, ¿verdad? ¿Sí? Brandon pregunta de la ficina. La ficina la encontramos en el higo, ¿sí? De esa manera. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera podemos ir viendo, ¿verdad? Ok. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no hay alguna otra pregunta, ¿sí? Entonces, sí, Kender, ahí estamos, Kender. Ok, entonces, si nosotros vemos las funciones fisicoquímicas de las proteínas, vamos a decir, bueno, son capaces de formar, por ejemplo, emulsiones, suspensiones, porque las proteínas me sirven para poder emulsificar, entonces de esa manera. Entonces pueden servir para poder hacer esa parte de lo que es emulsiones, emulsificar realmente la parte de lo que son los alimentos. Tanto la papaína, la ficina y la bromelina pueden servir como ablandadores, Oscar, ¿sí? En la parte esa. Muy bien. Sirven como ablandadores de la parte de lo que es el tejido muscular, o sea, la parte de lo que son las carnes como tal, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a continuar y vamos a hablar ahora un poquito de la parte de lo que son los lípidos, ¿sí? Esas otras macromoléculas, la parte de lo que son, decime España. Ingeniero, de las heteroproteínas, ¿qué dijo que eran? ¿Cómo? Las heteroproteínas. Ajá, las heteroproteínas habíamos hablado que pueden ser de alta, baja y muy baja densidad. ¿Se recuerdan? Que en esa manera habíamos dicho que están formadas, lo voy a colocar acá, estas heteroproteínas están formadas básicamente por una fracción proteica, ¿sí?
Y la otra parte que es un grupo prostético, ¿sí? De esa manera, ¿verdad? De esa manera está. ¿Y qué es un grupo qué es un grupo prostético? Es un componente que no pertenece a los aminoácidos, ¿verdad? Pero que forma parte de la estructura como tal, ¿sí? De esa manera. No sé si te aclaro ahí, España creo que me había preguntado. Ingeniero, ¿y cuáles son las funciones de las heteroproteínas? Ok, ¿se recuerdan de que la semana pasada estuvimos hablando de la parte de las aloproteínas, de la parte de lo que son las heteroproteínas, que ahí nos habíamos ido quedando, ¿verdad? En la parte esta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos ido comentando? Realmente, las proteínas pueden ser estructurales, pueden ser catalizadores, pueden ser de transporte, ¿sí? Entonces, de esa manera. Y en este caso, las heteroproteínas vamos a encontrar que son tanto de baja, media o alta densidad como tal, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, lipoproteína, les había dicho yo la semana pasada, les había dicho que también podemos tener las fosfoproteínas, podemos tener las nucleoproteínas, de esa forma, España, no sé si te aclaro ahí. Sí, ingeniero, gracias. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir con la parte de lo que son los lípidos, que son otras macromoléculas que vamos a encontrar nosotros en la parte de lo que son los alimentos, ¿sí? Entonces, un lípido en estado sólido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser una grasa. Mientras que un lípido en estado líquido es un aceite, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Grasas, cuando hablamos de lípido, nos referimos, por ejemplo, a lipos que significa grasa, y cuya función, pues, es darle, por ejemplo, en el caso de los productos, darle cierto sabor, ciertas características a los alimentos como tal, ¿verdad? Sí. Entonces, de esta manera, recuérdense que los lípidos van a ser insolubles en agua, pero tienen a ser solubles en otro tipo de disolventes orgánicos, ¿verdad? Como el hexano, como el cloroformo, ¿sí? De esa manera. ¿De qué están formados realmente la parte de lo que son los lípidos? Los lípidos están formados de carbono, hidrógeno y también de la parte de lo que son oxígeno, que van a integrar varias cadenas, ¿verdad? Y de esa manera también van a contener fósforo y también contienen nitrógeno. Entonces, moléculas que son formadas por carbono, formadas por hidrógeno, formadas por oxígeno, ¿sí? Y que también van a contener fósforo y van a contener nitrógeno. De esta parte, por ejemplo, de los lípidos, vamos a poder tener, por decirles, el colesterol, ¿verdad? Por eso es importante seleccionar el tipo de lípido que vayamos a ir consumiendo, ¿sí? Porque aquí podemos tener un colesterol que puede ser malo o podemos también tener un colesterol que puede ser bueno. Nosotros, de hecho, necesitamos consumir colesterol, pero colesterol del bueno, ¿verdad? Sí. También vamos a ver que tenemos, que ustedes han escuchado, la parte de lo que son esas grasas trans, que son unas grasas trans. Las grasas trans son aquellas en las cuales se tienden a formar. Por ejemplo, si yo quiero elaborar un producto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicarle oxígeno, voy a hidrogenar realmente el aceite, por ejemplo, o la grasa parcialmente, y lo voy a utilizar en alimentos para poderle dar cierta textura que sea agradable. Por ejemplo, si yo vengo y quiero elaborar, por decirles, una mantequilla, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro la crema y la crema la puedo batir. Entonces ahí estoy provocando una oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Estoy cambiándole un poco las características y lo estoy convirtiendo
en un alimento que pueda ser un poco más estable, ¿verdad? Sí, de esa manera. Entonces, cuando hablamos de grasas trans, son aquellas que se forman a la hora de hidrogenar parcialmente, ¿verdad? En este caso podemos decir, bueno, ¿qué vamos a hidrogenar parcialmente? Aceites vegetales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la industria utiliza esos aceites para poderle dar una mejor textura, para poder hacer más atractivo realmente ese alimento a la parte de lo que es el consumidor como tal, ¿sí? Entonces, de esa forma. También vamos a tener, por ejemplo, grasas que son grasas insaturadas, por decirles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí las grasas insaturadas cumplen con dos objetivos importantes. ¿Cuáles son esos dos objetivos importantes? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poder reducir el índice de colesterol malo. Lo voy a colocar acá. Reducir el índice de colesterol malo. ¿Sí? De esa manera. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a contribuir a mantener un índice de colesterol bueno. Entonces tenemos grasas insaturadas, que vamos a decir que esas grasas cumplen dos objetivos principales. Uno, reducir ese índice de colesterol malo y contribuir a mantener la parte de lo que es el índice de colesterol bueno, ¿sí? Esas grasas insaturadas las podemos dividir en dos grandes grupos. Monoinsaturadas y la parte de lo que son las poliinsaturadas. De esa manera las podemos ir clasificando, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de lo que son proteínas monoinsaturadas, ¿sí? Vamos a tener los vegetales, como el aceite, por ejemplo, de oliva. Ah, bueno. Mexicano me pregunta lo de la mantequilla. Sí, tenemos que diferenciar entre mantequilla y la parte de lo que es la margarina, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una mantequilla, la estamos elaborando a partir de la grasa animal. O sea, lo que les decía, nosotros venimos, extraemos la crema, que cuando veamos procesos agroindustriales vamos a ver que la crema la podemos extraer por un método natural, un método espontáneo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace algunas amas de casa? Dejan la leche reposar y ¿qué es lo que va a pasar con ello? Lo que va a suceder es de que la crema se tiende a separar y entonces ya vienen con un cucharón, por ejemplo, o con otro recipiente y lo que hacen es empezar a extraer de la superficie la parte de lo que es esa crema. O también lo podríamos hacer a través de ¿qué? A través de la parte de lo que corresponde a lo que es una descremadora, que tiene el principio de la parte de lo que corresponde a la centrifugación. Entonces se separa por densidades y por centrifugación la parte de lo que es la leche descremada, que vamos a obtener leche descremada y vamos a obtener la parte de lo que es la crema como tal, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de descremadora también, entonces vamos a tener unas descremadoras que son abiertas, como los que ya pasaron en el módulo y vieron en la parte de lo que es lácteos, de que cuando descremamos leche se tiende a formar demasiada espuma. Entonces, ¿por qué? Porque es una leche, es una descremadora, perdón, abierta, entonces se tiende a formar mucha espuma que cuesta un poco poderla realmente, que vaya desapareciendo como tal. No sé si te aclaro ahí, mexicanos. Mexicano, ¿me escuchás? Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de monoinsaturadas, estamos diciendo, por ejemplo, el aceite de oliva, que ayuda a equilibrar la porción entre el colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? O también el ácido oleico, ¿verdad? ¿Sí?
Mientras que la parte de lo que son poliinsaturadas, tenemos ácidos grasos, omega 3, omega 6, ácido linoleico, por ejemplo, lo voy a colocar aquí para que no se nos vaya escapando. Linoleico. El ácido linoleico es aquel que se obtenemos a través de los girasoles o a través de la soya, ¿sí? Es como diríamos el principal ácido graso omega 6 que está presente en los alimentos. El cuerpo no lo puede producir por sí mismo, ¿sí? Entonces, de esa manera lo tenemos que ir consumiendo. Ok, la centrifugación, vamos a ver. La centrifugación es, yo no sé si ha pasado este módulo en Lácteos España, pero la parte de lo que es la descremadora, tenemos una descremadora acá que tiene un recipiente en donde incorporamos la leche, ¿sí? Y entonces, en la parte de acá abajo, no sé si ustedes han visto, tenemos unos discos, que esos discos los vamos colocando en orden, ¿sí? Y vamos teniendo la parte de lo que son esos como agujeros para que la crema y la leche se puedan ir separando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto va girando, entonces gira, entonces ese es un proceso de centrifugación. Esto gira y lo que hace es separar por densidades, separa la leche descremada y la parte de lo que son la crema. Entonces, de esa manera. Entonces, esto va girando y ese movimiento que tiene, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es separar la parte de lo que es la leche y los ácidos grasos como tal, la parte de esa manera España. No sé si te logro aclarar ahí España con la parte de la centrifugación. Ingeniero. España. Ok. Luego me preguntan ahí la parte de lo que son los monoinsaturados, ¿sí? Les decía que el monoinsaturado, voy a borrar esto, pues. En la parte de lo que son los monoinsaturados, ¿sí? Les decía de que ahí podemos tener el ácido oleico, ¿sí? Podemos tener también los vegetales, como la parte de lo que es el de oliva, de esa manera. Entonces, en la parte de lo que son los poliinsaturados, vamos a tener ácidos grasos. Recuerden que aquí estamos hablando de ácidos grasos y estamos hablando de ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 6. Y de ahí les hablaba yo del ácido linoleico, que el ácido linoleico es un ácido que vamos a obtener a partir de ¿qué? Del girasol, si quieren lo vamos a colocar acá, del girasol, la parte de lo que es la soya, ¿sí? De esa manera. Y les decía yo que es el principal ácido graso, omega 6, que estamos presentes en la parte de lo que son esos alimentos, ¿sí? De esa manera. No sé si te aclaro ahí. ¿Quién había preguntado? Valladares, creo que fue. No. Ah, no, fue Leonardo. Ok. Ah, también Valladares. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas kilocalorías por gramo creen ustedes que me proporciona las grasas o los lípidos? ¿Cuántas kilocalorías? ¿Se recuerdan que hablamos que las proteínas, hablamos que los carbohidratos me van a proporcionar cuántos kilogramos? ¿Cuántas kilocalorías por gramo? 4. 4. Las grasas me proporcionan 9, ¿sí? Gracias, Alejandro. La parte de lo que son 9 kilocalorías. 9 kilocalorías. Ajá. De esta manera. Gracias, Denis. Estamos ahí con la parte esa, ¿verdad? Entonces tenemos 9 kilocalorías, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de... Sí, podrías, Oscar, ahí podría estar la parte de lo que es el aceite, ¿verdad? Ese que están mencionando. Ok, entonces, por ejemplo,
ustedes ven los helados, cuando veamos lácteos vamos a hablar un poquito de la parte de lo que son los helados, pero por ejemplo, los lípidos en los alimentos como que le da cierta calidad al alimento, dependiendo cuál sea la fuente de lípido que nosotros vayamos a tener. Si yo les hablo de un helado, por ejemplo, la grasa en un helado es como el símbolo de calidad de ese helado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese me va a servir a darle textura, darle consistencia, darle lubricación, ¿sí? Le da sabor al alimento como tal. Entonces, dependiendo cuál sea la fuente que obtengamos de la grasa, y es un símbolo, por ejemplo, de calidad, podría ser un símbolo también de nutrición. Ahí sí que, como dicen ustedes, que todo con medida va a ser bueno. El exceso también tiende a afectar. Y tenemos que saber seleccionar, por ejemplo, ese tipo de alimento, de dónde viene la grasa. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a encontrar en el mercado lo que se le llaman advertencias publicitarias en los etiquetados, que me indica que un alimento puede ser. Les estaba comentando que la parte de lo que son las grasas, los lípidos, dependiendo lo que venga, de dónde estoy obteniendo eso, es un símbolo de calidad. Y les ponía yo el ejemplo de la parte de lo que son los helados, ¿sí? Entre más grasa tenga un helado, por ejemplo, va a ser mucho más caro. Es un símbolo realmente de esa calidad, ¿sí? Por eso les decía que en el caso de los helados me va a servir para darle textura. Les ponía el ejemplo del helado, ¿verdad? Pero también para otros alimentos puede ser darle textura, o sea, darle consistencia realmente. ¿Se recuerdan? Que la consistencia es esa resistencia que tiene un fluido para poderse desplazar, ¿sí? Hay un sonido ahí. En la clasificación de los helados los podemos ir clasificando en función del porcentaje de grasa que le vayamos a aplicar o la función, como vos bien lo comentás acá, en función de cuál sea la materia prima, por ejemplo, ¿verdad? Si le voy a agregar grasa o en el caso de la parte de lo que son las nieves, que no necesariamente no llevan grasa, sino que son elaboradas, por ejemplo, a partir de los jugos de las frutas. También los podemos ir clasificando en función de esas materias primas. Si estoy utilizando materias primas que son artificiales, si son materias primas que son más naturales. Entonces, dependiendo de eso, Alejandro, podemos ir clasificando la parte de lo que son los helados, los podemos ir clasificando en función del porcentaje de grasa que tengan. Voy a hacerles una preguntita. ¿Ustedes tienen idea más o menos qué cantidad de aire tiene un helado? ¿Alguien ahí? ¿Por qué creen que el helado se derrite muy fácilmente? ¿No? Ninguno escribe, ninguno. Más del 50% dicen, bueno. Sí. Un helado puede tener, un buen helado, diríamos, tiene entre un 70 a un 80% de aire. Pero hay helados que tienen más de un 100% de aire. ¿Cómo logramos obtener ese aire? A través del proceso de batido, ¿sí? A la hora de batir, entonces nosotros estamos haciendo volumen, estamos incorporando realmente aire a la parte de lo que es ese helado. Entonces, también es importante tener ese equilibrio entre las materias primas, entre los insumos. ¿Por qué? Porque si no el helado, ustedes ven que el helado tiende a derretirse muy fácilmente, entonces va dependiendo mucho de la parte de lo que es esa formulación que uno pueda ir obteniendo. Entonces, los lípidos son un símbolo de calidad o pueden ser un símbolo también de la parte de lo que es la nutrición, ¿verdad? Fuente de energía, por ejemplo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque los lípidos tienden a oxidarse, tienden a dar ese proceso de pardeamiento también, ¿verdad? O sea, si ustedes ven un aguacate, por ejemplo, que contiene grasa, fácilmente se tiende a oxidar, pero también las grasas tienden a oxidarse y dar ese sabor a rancio, ¿sí? Entonces,
de esa manera. Ahora tenemos que tener cuidado con esa parte también, ¿verdad? Sí, que es importante poderlo ir recalcando, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ir viendo la función principal, ¿verdad? De la parte de lo que son esas propiedades o esas características que pueden tener realmente la parte de lo que son las grasas dentro del proceso de elaboración de un alimento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo esa calidad de materia prima que vamos a ir utilizando. Dependiendo de esa calidad de la materia prima, pues así vamos a lograr obtener estas características del producto final, ¿verdad? Si no, vamos a obtener un producto con características no adecuadas, ¿verdad? ¿Sí? Y otra de las cosas que también quisiera mencionarles con respecto a la parte de lo que son esos lípidos, tenemos la parte de lo que son las ceras, ¿sí? Ustedes ven en el caso, por ejemplo, de algunas frutas que se le aplican ceras, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo realmente de esas ceras? Ustedes, por ejemplo, lo han visto en algunas manzanas, que lo que se le puede agregar es cera para poderlo hacer más atractivo a los ojos del consumidor, y no solo más atractivo, sino que va creando como una barrera, ¿sí? Una barrera entre la parte de lo que es el ambiente y la fruta. Entonces hace que esos procesos, así es, Denis, dar brillo, protegerlo, ¿verdad? Esos procesos va creando como una capa, diríamos, y eso ¿a qué me ayuda? Me va a ayudar que los procesos metabólicos sean mucho más lentos, entonces mi tiempo de vida va a ser más largo, ¿verdad? Entonces se lo podemos aplicar a las manzanas, se lo podemos aplicar a la parte de lo que son los cítricos. También se le agrega, por ejemplo, a la parte de lo que son esos follajes, ¿verdad? Se utiliza mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera. Cristel dice que en el caso de las manzanas, evitar que el gas de la maduración se traslade a los demás frutos. Aquí es una pregunta bastante interesante que hace Galvez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de que tengamos nosotros que seleccionar ese proceso de almacenamiento, ese proceso de guardar los vegetales, tenemos que tener cuidado con lo que dice ahí Gálvez, ¿verdad? ¿De qué? De que si nosotros tenemos una fruta que produce etileno como tal, no la podemos mezclar con una fruta que no produce etileno. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo que vamos a hacer es acelerar procesos de maduración. Entonces tenemos que tener cuidado con la parte esa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de esa manera, ¿verdad? Evitar mezclar la parte que sean frutas que pueden producir etileno con frutas que no producen etileno, ¿verdad? El objetivo realmente de las ceras es incrementar el tiempo de vida, como bien lo dice ahí Juan, ¿verdad? El tiempo de vida del alimento, y hacerlo más atractivo al consumidor, un poco más brillante. Por eso ustedes ven que las personas vienen y lo que hacen es pasarle un trapito a las frutas, en el caso de las manzanas, y se ven un poco más brillosas, ¿verdad? Sí, entonces de esa manera. Pero se utiliza mucho la parte de lo que son estas ceras para la parte de lo que es la industria como tal, ¿verdad? Sí, de manera que podamos irlo manejando, ¿sí? Y utilizando en diferentes procesos, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense que les dije que la hidrogenación es transformación, ¿sí? O sea, cuando hidrogenamos, vamos a transformar aceites líquidos en semisólidos, porque yo les decía, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la crema? La metemos a una batidora, lo estamos agitando y lo vamos a convertir en un alimento que sea mucho más manejable, que sea más la parte de lo que corresponde a una consistencia diferente, ¿sí? Y de esa manera se pueden ir fabricando la parte de lo que son las mantequillas, las margarinas, las mantecas, de esa manera, ¿verdad? ¿De qué forma vamos a incrementar el tiempo de vida del producto? Ok. ¿Cómo incrementamos el tiempo de vida? En este caso, hablamos de la parte de lo que son las ceras, ¿verdad? Porque
Si usted me lo habla en general, yo podría decirle, bueno, el tiempo de vida lo podemos incrementar por varios métodos de conservación. Pero en el caso de la parte de lo que son las ceras, lo que hace es que la transpiración, ese proceso metabólico sea un poco más lento, crea una barrera, les decía yo a ustedes. Entonces, esa barrera hace que mi producto se pueda mantener por más tiempo estable. No sé si le logro responder ahí, Galvez, con esa parte, ¿verdad? Hablando bajo el punto de vista de las ceras, porque si lo hablamos bajo el punto de vista de todos los alimentos, pues vamos a poder conservarlos por tratamientos físicos, por tratamientos químicos, ¿verdad? De esa manera, tratamientos, por ejemplo, con calor, tratamientos en las que no voy a aplicar calor, ¿verdad? Pero en el caso de las ceras, la función principal es crear esa barrera y hacer que esos procesos metabólicos sean mucho más lentos, ¿verdad? Sí, la respiración y toda la parte esa, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Sí, la hidrogenación la podemos hacer a través de la parte de lo que son esa parte de lo que son aceites vegetales y grasas de origen animal, ¿sí? Lo podemos ir haciendo de esa manera. Muy bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito con la parte de lo que son las vitaminas. Las vitaminas son nutrientes que lo que hacen es facilitar el proceso metabólico de otros nutrientes. Escuchen lo que les estoy diciendo. Son nutrientes o nutrimentos que facilitan el proceso metabólico de otros nutrientes, ¿sí? Y además de eso, van a mantener diversos procesos fisiológicos, ¿sí? Tanto para vegetales como la parte de lo que es el animal. Entonces, de esa manera. Entonces, las vitaminas son nutrientes que facilitan el proceso metabólico de otros nutrientes, ¿sí? Entonces, las vitaminas también están presentes en los alimentos y las vitaminas son micronutrientes, ¿sí? Sin valor energético porque no van a proporcionar valor energético, pero que son necesarias en pequeñas cantidades y que deben de ser aportados para una dieta balanceada, ¿verdad? ¿Sí? Para poder mantener una calidad de vida o de calidad de vida saludable, ¿verdad? Mantener una buena salud, ¿verdad? Pues vamos a encontrar diferentes vitaminas, ¿sí? Esas vitaminas también se pueden formar en cantidades variables en el organismo, sin embargo, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente para poder cubrir todas esas necesidades que tenemos en el cuerpo como tal. Entonces, tenemos que buscar realmente fuentes de vitamina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que la deficiencia de vitaminas puede ir provocando algunas enfermedades, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo deficiencias en vitamina A, me puede provocar la pérdida de la vista. Si yo tengo deficiencias en vitamina D, me puede retardar el crecimiento de los huesos. Si yo tengo deficiencia de vitamina C, pues entonces puedo realmente tener algún tipo de enfermedades, ¿sí? Voy a tener menos defensas, entonces también de esa manera pues tengo que ir viendo toda la parte esa, ¿verdad? Y si yo tengo vitamina E, pues recuérdense que la vitamina E es un antioxidante, ¿y sí? Y entonces de esa manera me sirve para poder proteger enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, de esa forma tengo que tener la parte de lo que son esas vitaminas, ¿sí? Recuérdense que las vitaminas las podemos ir clasificando en liposolubles, ¿sí? Y la parte de lo que son hidrosolubles, de esa manera, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, químicamente son muy heterogéneas, pero las podemos clasificar en dos grandes, ¿sí? En dos grandes grupos, ¿sí? Liposolubles. Y cuando hablamos de liposolubles, vamos
que les quede acá, que son estas vitaminas, ¿verdad? ADEC. Y las solubles, ¿sí? Entonces, y tenemos las otras que son solubles en la parte de lo que es el agua. Vamos a ver. Dice, las vitaminas no tienen valor energético, ¿verdad? Eso es lo que les decía, o sea, no tienen valor energético. ¿Qué es lo que pasa realmente con las vitaminas? ¿Sí? Lo que va a pasar con la parte de lo que son las vitaminas que son micronutrientes que no tienen valor energético, pero que van a ser necesarias, ¿verdad? Para otros procesos, procesos metabólicos como tal, ¿verdad? ¿Qué les decía yo? Nos sirve, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir realmente la parte de lo que son esas vitaminas? Pues realmente nos van a servir para el proceso metabólico de otros nutrientes, ¿sí? Y nos van a ir creando ciertas defensas como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Kendall decía si es posible que se formen vitaminas en el cuerpo. Yo les decía que se pueden formar, pero en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Por lo tanto, no va a ser suficiente poder cubrir esa necesidad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos consumirlo a través de otros alimentos, ¿sí? A través de otros componentes como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera, no sé si les logro aclarar ahí. Entonces, tenemos liposolubles, ADEC, y las hidrosolubles, vamos a tener toda la vitamina C y las vitaminas del complejo B. Ok, ¿qué enfermedades dan por no consumir vitaminas? Ahí vamos a tener varias enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo y la deficiencia de vitamina A que les comentaba, ¿sí? ¿Qué es lo que va a provocar? Que uno tienda a perder parte de lo que es la vista. Si yo, por ejemplo, no tengo vitamina B1, no tengo tiamina, ¿eso qué me va a causar? Una enfermedad que se llama beriberi, ¿sí? Entonces, de esa manera, también se puede manifestar, por ejemplo, algunas deficiencias de vitamina cuando uno pierde la memoria, dificultad para hablar, incapacidad para ciertos movimientos musculares. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, no tengo vitamina B2, eso me va a producir problemas en la piel, por ejemplo, la piel va a ser un poco más rojiza, puedo tener una piel un poco más escamosa. Entonces, de esa manera, ¿cómo lo voy a contrarrestar? Pues lo voy a contrarrestar consumiendo alimentos como la leche, como el hígado, como la levadura, pero la levadura, por ejemplo, en el pan, entonces de esa manera, ¿verdad? O utilizar, por ejemplo, algunos consumos de algunas vísceras, ¿verdad? Que pueden realmente ser fuente como tal de esa manera. Serrano hasta Ayagua, Huetenango, Serrano Castillo. Les decía que las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Tenemos la parte de lo que es la vitamina C y las vitaminas del complejo B, ¿sí? Ok, vamos a ver, hay otra pregunta por acá. Perdón. Dice, los que están en interactivo, dice que causa la ausencia de vitamina B1. Eso lo vamos a ir platicando, pero por la pregunta que hacían ahí, es beriberi, ¿sí? Esa es la enfermedad, la deficiencia en el hombre causa lo que se conoce como beriberi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a dar como resultado? Les decía yo, bueno, que se tiende a perder un poco la memoria, dificultad para poder hablar, incapacidad para ciertos movimientos musculares, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa forma, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Jóvenes. Aquí hay otra cuestión, ¿verdad? Dice Cristel, más que ser una enfermedad es un deterioro de los órganos por falta de la misma vitamina. Sí, también se va a ir deteriorando la parte de lo que es el organismo, ¿verdad? Sí. Y al deteriorarse algún órgano, pues le va a provocar algún otro tipo de reacción, ¿verdad? Entonces va a tener usted
otras manifestaciones como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la falta de calcio, ¿qué es lo que me va a provocar? Que los huesos se empiecen a deteriorar, como usted bien lo dice, voy a tener problemas o dolores musculares y todo eso me ocasiona algún inconveniente, ¿sí? Gracias por esa parte, Galvez, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario más. Jóvenes, ¿está muy bien? Jóvenes. Todo Ok, claro, ingeniero. ok, muy bien. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar acá porque ya son las 55. Entonces, que tengan buena tarde. Éxitos en sus exámenes, jóvenes, que todo salga bien.